hoy quiero hablarles de La Sirenita de 2023, el remake de la película de Disney del mismo nombre de 1989, adaptación muy poco basada en el cuento de Hans Christian Andersen. Y bueno, antes que nada quiero hablarles de un poco cómo veo yo los remakes de Disney. No me suelen gustar, casi ninguno me ha gustado. Considero que la mayoría son bastante malos y no llegan obviamente al nivel que tiene la animación. Pero hay algunos que están entre medios, que tampoco me parecen como lo peor del mundo, como pueden ser, yo que sé, Aladdin. Me pareció que estuvo bien. Después hay otros que no considero remakes, que entran algunos en la categoría, pero yo no lo considero, como por ejemplo Christopher Robin, que es una secuela, vamos a llamarlo, o una adaptación libre pues de Winnie the Pooh, que ese sí lo considero un buen live action o como quieran llamarle. Y después hay reimaginaciones que tampoco me parecen malas, pero creo que son poco arriesgadas. Por ejemplo, Cruella no me pareció una mala película, me pareció una gran actuación, por ejemplo, de Emma Stone, pero creo que hubiera sido mucho más arriesgado poner a Anita, que es la dueña de uno de los 101 dálmatas, como esa mujer, ese personaje femenino diverso, no la típica heroína, sino con muchos defectos como tiene Cruella en la película, como tiene Stella, en vez de intentar pues hacer de un villano un antihéroe. Me parece muy poco arriesgado eso. En cuanto a Maléfica también me parece poco arriesgado porque pues la película, pues bueno, una reimaginación, por lo menos no es una copia entera del original, pero creo que hubiera sido más interesante pues mezclar conceptos y hacer una Maléfica igual de malvada, aunque le des un contexto, que la original, y tener a tres mujeres de mediana edad o ancianas pues como en la Bella Durmiente original, siendo las protagonistas y teniendo pues la misma historia de amor maternal, y eso cambiando un poco las tornas de que sea el príncipe Felipe y el amor verdadero, romántico, hetero, el que salva el día. Me parece eso, poco arriesgadas, pero por lo menos son reimaginaciones del cuento y aportan algo nuevo. De las demás, pues eso, creo que todas son bastante malillas, especialmente La Bella y la Bestia, que falla en lo principal, que es el romance, es bastante malo. Después otra que considero bastante malilla, bueno, la peor de todas, son El Rey León, que no aporta, o sea, es terrible. Hacen una animación de la animación, o sea, no son ni siquiera personajes humanos, no aportan nada, tienen menos emociones y le quitan lo más importante, que era la moraleja de la historia, la escena con Simba y con Rafiki. Entonces le quitas toda la magia absolutamente. Y otra que le quitas la moraleja entera es la de Mulan, a la que le das superpoderes, y ahora ya no es que la mujer y el hombre pueden luchar en igualdad si entrenan, pues no, ahora ella pues tiene superpoderes y cambia absolutamente toda la moraleja y me pareció horrible. Pero las demás, eso, término medio. Aladdin, el libro de la selva, también me pareció pues término medio, cambias algunas cosas. Pero en general pues eso, no me gustan los remakes. ¿Qué pienso ahora de La Sirenita? Pues está en la categoría de Aladdin, quizás un poco más arriba, término medio, 7. Pero bueno, voy a contar las cosas que me parecieron positivas y las cosas que me parecieron negativas y las cosas que creo que podían haber mejorado. Lo positivo, Halle Bailey, creo que se llama, me pareció fantástica como Ariel. El hecho de que sea una persona negra me da igual, o sea, me parece una estupidez la polémica que hubo, no soy racista, me la sopla absolutamente el color del que sea el personaje. Y es muy gracioso porque piensas que en cómo han desmejorado personajes como la Bella, que está súper mal hecha en La Bella y la Bestia, y se supone que es igual que la de animación solo porque Emma Watson tenga el mismo color de pelo. O La Cenicienta, que también considero que es una película como la de Aladdin, en mi opinión, pero considero que La Cenicienta está bastante mal hecha porque lo único que hace es llorar y reír y no tiene ninguna otra emoción de enfado,
siendo una persona maltratada, y me parece que podían haber jugado mucho más con eso, como en la película animada, que sí se la ve como muy enfadada por la situación en la que está. Y no, la pusieron bastante pasiva. Y a la gente le gusta y cree que es perfecto el casting porque tiene el mismo color de ojos y de pelo. Fantástico. Y eso, y Mulan también es un personaje que la actriz es igual, pero el personaje es terriblemente horrible. En el caso de Halle Berry creo que hace una buena actuación, que es mucho más de lo que se puede decir de, sin desmerecer a las actrices, pero muy malas actuaciones la que han dado con ese guión, pues que no podían hacer mucho. Y creo que Halle Bailey sí hace una buena actuación como Ariel, sí se le ve esa necesidad de salir, de explorar, esa pasión que tiene, esos gestos cuando no puede hablar en la tierra. Creo que es un personaje que ha mejorado bastante. Yo no soy una persona que esté muy en contra de Ariel o de todo el mito ese de que dio su voz por un hombre. Tiene momentos en que obviamente parte de él se basa en que ella quiere ser parte del mundo, no de Eric, pero sí es verdad que mezclan o intersectan mucho esas dos combinaciones de querer estar con Eric, y es un poco, como el romance está muy poco desarrollado, pues se ve como un poco niñata, entre comillas, Ariel, pero no es un personaje que especialmente me moleste o crea que está mal hecho en la animación, pero sí creo que está mucho mejor desarrollado en el live action. Creo que ves su pasión, pero también ves su madurez y por qué quiere hacer las cosas, o sea, por qué quiere explorar el mundo, y creo que eso también se debe mucho al buen desarrollo que tiene y química con Jonan Howard King, que creo seguramente lo habré dicho mal, que es el actor que interpreta a Eric, que también lo desarrolla muy bien y le ponen las mismas aficiones que a Ariel. Entonces puedes tener un romance pues con química, que se siente natural, una dinámica muy interesante, y así hacer que el personaje de Ariel no parezca que va a la tierra solo por estar con Eric, sino que es un plus que tiene el romance tan bonito que desarrollan ambos personajes. Y eso es otra cosa positiva, aparte de la interpretación, que Ariel sea el mejor personaje, pues Eric tiene muchas más cosas que hacer. Tiene una canción que, aunque no me parece que sea muy bien hecha porque no tiene muchos escenarios y podría haber sido mucho más dinámica, pues es interesante. Y le da mucho más historia de fondo. Aparte que está como menos obsesionado con Ariel o con la voz de la sirena de la persona que le salvó, y más por expandir horizontes, le dan pues eso, la trama de los prejuicios, y me parece muy interesante. Otra cosa positiva, pues el diseño, en el sentido de no solo en las criaturas del mar, aunque es verdad que los efectos especiales, pues en el caso como Flounder o Sebastián, pues es bastante desastroso. No tanto como pensaba, pero es verdad que, claro, al intentar hacerlos como en el Rey León más reales, pues le quitas expresividad. Y eso es un inconveniente. No me pareció tan horroroso como en las fotografías promocionales, pero sí no es tan perfecto como podría serlo. Pero el diseño en sí es bonito. El mar se ve bonito, con luz, color. Me gustan los escenarios que eligieron en la tierra, porque se ve como el reino es tiene un estilo caribeño, y eso es muy interesante, se mezcla con la música y encaja muy bien. Y bueno, yo creo que esos son como los elementos positivos. En sí la historia es igual que la original, así que no cambia mucho el guión en esos aspectos, pero que, como digo, que la relación de Eric y Ariel sea más explorada y tenga esa buena química hace que pues disfrutes mucho más de la película. Aspectos negativos. Tritón. Creo que aunque Javier Bardem es una buena presencia en pantalla, le quitan muchas cosas, le hacen muy serio, y Tritón, que es un personaje que tiene que aprender en su historia en la original, en la película de Disney, no siento que aprenda nada. Creo que podían haberlo desarrollado muchísimo más, ponerle más escenas y más momentos en el que se sienta realmente que ha hecho mal al obligar a sus hijas
a sus hijas y al reino a estar debajo del mar, y podían haberlo explorado más, porque se dice que no lo hace porque la mujer la mataron los humanos, pero realmente no se explora eso. Y todas sus escenas son de enfadado y no hay esa tristeza que en el original, no hay esa empatía que se crea, y eso podían haberlo hecho mucho mejor. Y eso perjudica también la moraleja, porque la moraleja es ir contra los prejuicios, que también se supone que lo tiene la madre de Eric. Pero eso no se desarrolla demasiado, y eso es un problema grande que tiene la película. Que, como digo, como la moraleja en la original no era precisamente, eran los prejuicios de Titón, pero tampoco es un gran desarrollo que hacen, pues no creo que sea como en El Rey León o en Mulan, que fastidia la moraleja, pero podían haberla desarrollado mejor. Después está que Úrsula, aunque creo que no es un mal personaje, o sea que no está mal interpretado, literalmente es igual que en la original, aunque creo que hubiera hecho un mejor trabajo Queen Latifah, sin desmerecer a Melissa McCarthy, le sobran escenas, bastantes escenas, hay como 2 o 3 que son repetidas, eso. Y todas sus escenas son de enfadado y no hay esa tristeza que en el original, no hay esa empatía que se crea, y eso podían haberlo hecho mucho mejor. Y eso perjudica también la moraleja, porque la moraleja es ir contra los prejuicios, que también se supone que lo tiene la madre de Eric. Pero eso no se desarrolla demasiado, y eso es un problema grande que tiene la película. Que, como digo, como la moraleja en la original no era precisamente, eran los prejuicios de Titón, pero tampoco es un gran desarrollo que hacen, pues no creo que sea como en El Rey León o en Mulan, que fastidian la moraleja, pero podían haberla desarrollado mejor. Después está que Úrsula, aunque creo que no es un mal personaje, o sea que no está mal interpretado, literalmente es igual que en la original, aunque creo que hubiera hecho un mejor trabajo Queen Latifah, sin desmerecer a Melissa McCarthy, le sobran escenas, bastantes escenas, hay como 2 o 3 que son repitiendo la trama o lo que va a ser, y vale, en los dibujos puede funcionar, pero en un live action queda bastante absurdo, y solo están ahí porque Úrsula es icónica, y podían haberlo pues quitado por escenas en que hay un enfrentamiento más con Tritón, o escenas eso con Tritón, que son las que realmente faltan. Creo que una cosa que podían haber mejorado es quitar a Sebastián y a Flounder y a Scuttle, que por cierto las canciones están muy bien hechas, obviamente son las originales, están muy bien recreadas, me refiero. Mejor de lo que pensaba, considerando pues las restricciones que tiene el live action y los efectos especiales, pero tiene una Scuttle que es horrible, y es culpa de Lin-Manuel Miranda, porque le dejan hacer rap, y hay que hay que impedir que Lin-Manuel Miranda haga rap. Es malo para la humanidad, por favor, para Lin-Manuel Miranda. Y eso, podía haberse sustituido a Scuttle, a Sebastián y a Flounder, sobre todo a Flounder, que el pobre no hace nada, por las hermanas. Ya que vas a hacer un remake de una película, aporta algo nuevo, hacerlo paso por paso la original, para eso tienes la original, es absurdo. Mezcla cosas del cuento original, porque Disney casi siempre coge conceptos, pero los cuentos originales de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, son bastante diferentes a lo que acaba haciendo el producto Disney. Mézclalos más, hazlo interesante. Y en este caso eso, creo que sobraban Sebastián, Scuttle y Flounder. Sobraban porque, aparte de que como he dicho, es horroroso los efectos especiales, pues podían haberle puesto más énfasis a las hermanas de Ariel, que tiene 6 hermanas interpretadas por buenas actrices, que solo tienen una línea cada una, y podían haber hecho el papel que hacen estos 3 personajes. Ponlas ahí como en el cuento original tienen que cortarse el pelo para darle una daga a Ariel y que mate al príncipe, pues en esta pues se cortan el pelo para poder
pues no sé, acompañar a Ariel a la Tierra y así tienen así hacen el papel de Sebastián, o que se aparezcan por medio del mar, del agua, no sé, cualquier cosa mágica, porque es una película que tiene magia. Creo que hubiera sido mucho más interesante que tener a estos personajes por efectos especiales, y le hubiera dado más importancia a la familia de Ariel y quizás hacer un crecimiento pues del personaje de Tritón. Pero bueno, en sí, pues eso, creo que es una película que es un 7, como Aladdin, como La Cenicienta, pues está bien. No supera lo original, pero está bien. No es una catástrofe como predecían mucho, pero es un remake de Disney. No creo que innove suficiente, no creo que sea necesario, pero pues para una tarde, pues es una película que está bien. Y esa es mi opinión sobre La Sirenita. Dejen sus comentarios cualquier película, o sea, la opinión de esta película, cualquier película que quieran que comente. Hasta la próxima.